Cada país a lo largo de los tiempos ha tenido una nación que está considerada que estaba más en contra de otras etnias. Veamos cuál ha sido el país más racista en cada país. En Estados Unidos, su país más racista de su historia fue el de los Estados Confederados, por sus términos de esclavitud y segregación. De México fue su época colonial donde había el término pureza de sangre. En Japón fue en el siglo XVII con la política de relaciones exteriores de Sakoku, en la que nadie extranjero japonés podía entrar ni salir del país bajo pena de muerte. De Bélgica se considera la época de Leopoldo II por sus acciones coloniales en el Congo belga. En Sudáfrica se considera que su país más racista fue en el siglo XX, en la conocida como época del Apartheid. Para Argentina fue en el siglo XIX donde incluso las preferencias raciales quedaban registradas en la Constitución. En Alemania, cuando más importancia se dio a la no mezcla de etnias fue en la época NAZI de 1933 a 1945. Para China fue los tiempos de Qianlong en el siglo XVIII, cuando menos quisieron contacto con otras etnias. Para Reino Unido, su país más racista fue la época del Imperio Británico. De Haití fue la época del dirigente Jean-Jacques Dessalines, conocido por ser el creador de la masacre de Haití en 1804. En Cuba fue a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Un ejemplo fue que eran tiempos récord en el tráfico de esclavos. En el país de Corea del Norte, la era donde más restricciones han existido entre contactos de distintas etnias fue durante el gobierno de Kim Jong-il. Para la nación de Italia se considera que la época que lo fue más fue en la década de los 20 a los 40 del siglo XX, donde en la Constitución habían reglas raciales. En España se considera la Edad Media en tiempos de la Inquisición, donde había el concepto de limpieza de sangre evitando ciertas mezclas. Para Arabia Saudí fue en el siglo XX donde más énfasis se puso en la discriminación hacia los no musulmanes y no árabes. Para la nación de Chile se considera la época del siglo XIX, entre otras cosas por lo que pasó con el pueblo Selknam. En el país de Uganda, donde ha existido más racismo, se considera que fue durante el gobierno de Idi Amin. Para el país de Brasil fue en torno al año 1500 en la conquista portuguesa, donde destacaba la esclavitud indígena. Para República Dominicana, según los historiadores, fue la conocida como época de Trujillo en el siglo XX y su actitud ante los haitianos. En el país de Australia, la época más racista se dio en el siglo XIX, especialmente por sus leyes sobre los aborígenes.